Que el Señor nos bendiga en este hermoso tiempo que el Señor nos concede, donde podemos estar compartiendo nuevamente la palabra del Señor. Continuamos por nuestro recorrido en las 7 iglesias de Asia. Hoy vamos a estar hablando y aprendiendo sobre la iglesia de Tiatira. Le invito a que vayamos a la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 2, del versículo 18 en adelante. Dice así: en el nombre glorioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos bendiga en este hermoso tiempo. Amén. Como en todas las cartas que el Señor va entregando y dedicando a estas iglesias, Él siempre tiene una forma muy particular de presentarse. En esta ocasión, ¿cierto?, se presenta como el Hijo de Dios. Amén. El Hijo de Dios, y el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido. El Hijo de Dios, amén, Dios mismo, el que tiene ojos como llama de fuego, ¿cierto? Su mirada es tan especial, y su mirada es una mirada que puede penetrar hasta lo más profundo, hasta lo más íntimo de nuestro corazón, de nuestros pensamientos. Amén. Como en esta misma carta dice que Él es el que escudriña la mente y el corazón de cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, que tiene pies semejante a bronce bruñido, ¿cierto? Denota autoridad, un Dios que también es amor, pero que también es un Dios de juicio. Amén. Y donde hay pecado, donde hay errores, el Señor siempre traerá juicio sobre la vida del hombre, de la mujer. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos bendiga en este tiempo. Tiatira era una ciudad comercial, era célebre en la antigüedad por sus industrias de tejidos, de tintorería, de fundición. Amén. Había harto comercio, habían varios rubros que se podían desarrollar en aquella ciudad. Estaba la iglesia también, estaba la iglesia de Jesucristo en aquella ciudad, y el Señor también, después de Él presentarse, declara como a todas las iglesias diciendo: yo conozco tus obras. Y damos gracias al Señor, porque Dios, en su soberanía, en su justicia, en su fidelidad, es un Dios que reconoce el trabajo de sus siervos, el trabajo de sus siervas. Amén. Como lo hemos visto hasta aquí en el estudio de las iglesias, a todas las iglesias el Señor le dice que Él conoce sus obras, su labor, su trabajo. Algunas, cierto, con más cualidades, con más virtudes, pero todas iglesias trabajadoras, todas iglesias dedicadas al servicio del Señor. A la iglesia de Tiatira le dice: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia.
Y también les declara diciendo que Él conoce y reconoce que sus obras postreras, estas obras últimas, su trabajo, todo lo que ellos estaban haciendo, era mayor que las primeras obras. Y esto es algo maravilloso, ¿cierto? Es algo que nos deja un gran ejemplo a nosotros como iglesia, porque desde el momento que hemos conocido al Señor, cuando recién nos hemos acercado a Él, nuestro trabajo, nuestro amor, nuestra pasión, solía ser diferente. Lamentablemente tenemos que decirlo así. Cuando recién conocimos a este Dios maravilloso, nuestras obras, ¿cierto? No había nada que impidiera adorar al Señor, servir al Señor, no había distancia, no importaba el frío, el calor, la enfermedad, ¿cierto? Pero esta iglesia tenía una cualidad particular que el Señor la destaca y le dice, tus obras postreras son más que las primeras. Entonces esta iglesia no se detuvo en su labor, en su trabajo, en su entrega, en su pasión, en su amor. Gloria al Señor, y es algo que el Señor destaca, y como decía, es un ejemplo para mi vida, y espero que también sea un ejemplo para la suya. La iglesia tiene una particularidad, hablando, generalizando, de que muchas veces se dice cuando tenía el primer amor, cuando recién conocía al Señor, y empieza a haber un reconocimiento de que las cosas eran diferentes, eran más lindas, eran más bonitas lo que nosotros hacíamos, había más entrega, había más pasión. Entonces estamos a la vez reconociendo que en algún momento algo pasó, ¿cierto? Y que ya nuestro trabajo, quizás nuestro amor, nuestra pasión, nuestro rendimiento, quizás no es el mismo que antes. Esta es la única iglesia que el Señor le reconoce esto, que es muy valorable y es muy hermoso y es muy ejemplarizador para nosotros de que el Señor les haya dicho, tus obras postreras son mayor que las primeras, has mejorado, no te mantuviste, no te detuviste, sino que has mejorado. Amén. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos bendiga. A esta iglesia también el Señor le hace de cierta forma un reproche, un protesto, como queramos llamarle, y le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Aquí ya comenzamos a ver que, si bien es cierto, el Señor destaca la labor de esta iglesia, destaca, como decíamos anteriormente, algo tan importante, que el trabajo de esta iglesia, su entrega, su amor, su fe, su servicio, son cualidades, son virtudes que toda iglesia debe de tener. Amén. Que el Señor nos ayude. Una iglesia de amor, una iglesia de fe, una iglesia servicial y una iglesia paciente que puede permanecer en el tiempo en paciencia, bajo presión, bajo opresión, producida muchas veces, que tenemos que vivir por las luchas, por las pruebas, por las adversidades que existen, que se levantan en cualquier momento de nuestras vidas. Como cristianos, como hijos del Señor, como iglesia del Señor, siempre estaremos bajo lucha, bajo prueba, ¿cierto? Y esto es de la paciencia a la que el Señor se refiere. También somos motivados y animados a permanecer, ¿cierto? A ser una iglesia paciente, aunque seamos presionados, vivamos tiempos que estamos bajo presión, que tenemos esa necesidad que viene del Señor, que nos capacita para poder resistir. Amén. Que el Señor nos bendiga. Pero pese a todas estas virtudes, pese a todas estas cualidades maravillosas de esta iglesia, el Señor tiene algo que decir. Siempre. Por muy bueno, por decirlo de cierta forma, que sea nuestro trabajo, sea nuestra entrega, cuando hay algo mal en nuestra vida, el Señor lo va a decir. Y es importante que nosotros tengamos un oído atento y una disposición en nuestro corazón para
para oír, para recibir, para entender, ¿cierto? De parte de Dios cuando hay un reproche de Dios en nuestra vida. Y creo que siempre lo habrán porque somos seres imperfectos. Y el Señor muestra su amor hacia nosotros, dándonos a conocer cuáles son nuestros errores como iglesia. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, como hemos visto quizás en las iglesias anteriores, como es la iglesia de Éfeso. El Señor le dice, bueno, tienes todas estas cualidades que son muchas y las enumera, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, es seguir trabajando en lo que hemos estado por misericordia haciendo bien, pero también dedicarle tiempo, mucho tiempo, a aquello que el Señor nos dice, en esta área te has debilitado o te has desenfocado o no has buscado el equilibrio. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga en esta hora. Amén. En la iglesia, ¿cierto?, de Esmirna, el Señor a esta iglesia no le hace un reproche, sino que solamente la anima a seguir adelante, a ser fiel hasta la muerte. Amén. En la iglesia de Pérgamo, ¿cierto?, el reproche también es que tienen allí algunos que retenían la doctrina de Balaam, la doctrina de los Nicolaitas. Enseñanzas que estaban quizás de cierta forma poniendo en riesgo la vida espiritual, la sanidad espiritual de la iglesia. Amén. Así que el Señor nos manda allí a trabajar en esa área, y es de la misma forma en la iglesia de Tiatira. Hay virtudes, hay cualidades, hay cosas buenas en la iglesia, hay un trabajo, hay una entrega, hay un compromiso, hay fe, gloria al Señor, hay paciencia, pero de todas formas, en aquellas cosas que el Señor está mirando, porque como declara en esta carta, Él es el que escudriña la mente y el corazón. Él se presenta como el que tiene ojos como llamas de fuego. Él lo ve todo. Aquellos que a veces nosotros no estamos viendo, no nos estamos dando cuenta de nuestros errores, de las cosas equivocadas que estamos haciendo, porque gran responsabilidad tenemos como iglesia. El liderazgo también, porque siempre las cartas van dirigidas al ángel de la iglesia, al liderazgo de la iglesia, al encargado de la iglesia, pero también a sí mismo, a la iglesia misma. Amén. Y bueno, la problemática en esta iglesia, cierto, es que el Señor le dice, tienes allí, toleras, esa palabra es importante que nosotros podamos analizarla, estudiarla. Toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza y enseñe y seduzca a mi sierva fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Permite que esta mujer enseñe y seduzca. Aquí el problema ya lo vemos como el Señor lo declara, problemas de enseñanza, amén, problemas de doctrina. Le da nombre, ¿cierto?, a esta mujer. Los teólogos, los historiadores, los que estudian la palabra del Señor han llegado quizás a dos conclusiones. Que el Señor nos ayude, ¿cierto?, que podría referirse a una mujer literalmente hablando, físicamente, que estaba allí en la iglesia, que por supuesto podemos suponer que tenía un cargo importante dentro del liderazgo, ya estaba allí en la enseñanza. Y la otra opción es que estaba, ¿cierto?, el espíritu de quien fue Jezabel en el Antiguo Testamento, sus costumbres, sus enseñanzas, sus prácticas, ¿cierto? El espíritu de esta mujer Jezabel estaba dentro, ¿cierto?, de aquellos que por misericordia quizá impartían la enseñanza y estaban desviando al pueblo y estaban poniendo a la iglesia en riesgo, ¿cierto? Sobre todo la falta es tolerar. Como lo dice el Señor, es tolerar, ¿cierto?, o tipos de enseñanza que no están respaldadas en la palabra del Señor. Amén, que el Señor nos ayude, y que ponen, como decía, en riesgo a la iglesia en sí, como lo cita la palabra del Señor. Se enseña y seduzca a mi sierva a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Sabemos que Jezabel en el Antiguo Testamento, ¿cierto?, era una mujer idólatra, era una mujer malvada, perversa, tenía el poder de influenciar, logró
en aquel tiempo, ¿cierto?, provocar que el pueblo de Dios olvidara al Señor, logró provocar que el pueblo cavilara en dos pensamientos, adoraban a los Baales, el corazón del pueblo se volvió a los Baales en aquel entonces. Entonces, un poder que influencia en la vida, en las mentes de los oidores. Y tenemos que nosotros, sobre todo en este tiempo, defender la doctrina del Señor, la palabra que el Señor ha entregado, ser celosos de la palabra, no tolerar lo que Dios no está tolerando, lo que Dios está desaprobando. Aquí estaba sucediendo algo, la iglesia estaba tolerando algo, doctrinas extrañas que se estaban introduciendo dentro de la iglesia, doctrinas que estaban llevando al pueblo a pecar, doctrinas que estaban llevando al pueblo a una inmoralidad, literalmente hablando, y a una inmoralidad también espiritual, adulterar, volver su corazón a otros ídolos, comer cosas sacrificadas a los ídolos en aquel entonces, lo que eran prácticas normales en las ciudades en aquel entonces, como bajarle el perfil a las cosas. Quizás muchas veces usted habrá escuchado como cristiano o como hijo o hija de Dios decir, no, si esto no es malo, hay que sacar la parte positiva, y vamos bajándole el perfil a las cosas que el Señor nos ha enseñado, a sus mandamientos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. Se comienza a influenciar, se comienza a seducir sutilmente cuando lo que por misericordia del Señor Él ha puesto en el liderazgo, y se comienza a tolerar y se comienza a permitir. Y según nuestro criterio encontramos que quizás no es dañino, que no va a provocar ningún daño en la iglesia ni en nadie, pero seamos cuidadosos. Amén. Seamos cuidadosos. Y el Señor dice, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Este Dios al cual nosotros servimos es un Dios grande en amor, grande en misericordia, ¿cierto? Y en nuestra humanidad, cuando erramos, cuando pecamos, cuando faltamos al Señor, el Señor en su amor, Él nos va a dar tiempo, ¿cierto?, para que nosotros nos arrepintamos, analicemos. Por eso que a través de estas cartas a las iglesias el Señor recomienda, el Señor advierte, aun cuando Él quizás a través de estas cartas avisa que vendrá juicio sobre las iglesias si no hay un arrepentimiento, en cuanto a lo que cada iglesia en particular, estas iglesias de Apocalipsis comenzaron a errar, comenzaron a fallar, comenzaron a permitir, comenzaron a tolerar, o áreas que despreocuparon. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. Entonces la enseñanza para nosotros también en este tiempo es ser muy cuidadosos como iglesia del Señor. Nuestro Dios es un Dios celoso. Nuestro Dios nos enseña que nosotros debemos de mantenernos guiados por la palabra del Señor. Vivimos tiempos en que se han levantado muchas doctrinas, y nosotros no debemos de permitir que ninguna doctrina extraña entre, incursione en nuestra iglesia. Que el Señor nos ayude, y para eso debemos ser valientes, porque muchas veces por tener esta actitud podemos ser tachados de religiosos, de exagerados, de extremistas. Que el Señor nos ayude, pero debemos defender el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo como Él lo ha dejado escrito. Debemos de defender y vivir la Escritura como Él la ha enseñado. La Biblia, la palabra del Señor, es nuestro manual de vida, y debemos de estar muy atentos a lo que este libro glorioso declara que es de beneficio para nuestras vidas. Amén. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas. Una mujer que se decía profetisa, una mujer que quizás había alcanzado, o quizás un liderazgo. Estamos hablando que puede ser una mujer literal, o puede ser el espíritu de Jezabel actuando en la iglesia. Y si es un espíritu, va a actuar a través de alguien. Amén. A través de aquellos que tienen la oportunidad o la capacidad de poder entregar enseñanza. Amén. Que el Señor nos ayude. A sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, y a cuantos no tienen esa doctrina, gloria al Señor. Aquí podemos ver que no toda la iglesia estaba siguiendo esta enseñanza, que no toda la iglesia estaba aceptando y adoptando esa doctrina que se estaba entregando. Había allí un pequeño remanente, ¿cierto?,
que estaba marcando la diferencia. Que el Señor nos ayude, nosotros tenemos que ser de aquellos que marcan la diferencia. Y para marcar la diferencia en cuanto a doctrina, en cuanto a enseñanza, nosotros tenemos que educarnos día a día a través de la palabra del Señor, para poder reconocer cuando una enseñanza es falsa, para poder reconocer a un falso enseñador, a un falso predicador, a una falsa doctrina. Y ahí había un pequeño grupo, ¿cierto?, que había guardado los mandamientos, los estatutos, las enseñanzas del Señor, y no habían cedido a esta doctrina que se estaba impartiendo en aquel entonces. Amén. Que el Señor nos ayude, el Señor nos bendiga. A los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no impondré otra carga. Ya estaban llevando una carga, sufriendo, ¿cierto?, en su espíritu, en su corazón, quizás al oír, al ver cómo parte de la iglesia estaba llevando a cabo prácticas que la Biblia rechazaba, que la Biblia no autoriza. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. Ya había una carga sobre ellos, por eso el Señor le dice, no les impondré otra carga. Sigan adelante, manténganse así como están, siendo fieles a la palabra, siendo fieles al mandamiento, siendo fieles a mí, dice el Señor Jesucristo. Sigan así en su fe, sigan así en su paciencia, no os impondré otra carga, pero dice, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Esa fe, eso no renegar del nombre de Jesucristo, no dejarse influenciar por el modernismo, por lo que se está haciendo ahora, por lo que algunos dicen que no es dañino, pero el Señor sí lo aborrece y no lo tolera. Ellos se mantuvieron y el Señor les encomienda también, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y esa palabra, ese versículo es hermoso para nosotros también, que debemos de mantenernos en la enseñanza, en lo que el Señor nos ha entregado, cómo debemos de conducirnos en este último postrer tiempo, en santidad, en pureza, en guardar su palabra, en obedecerla, en no ceder, en no dejarnos influenciar, ¿cierto?, por doctrina. El apóstol Pablo nos habla que estas cosas sucederían en los postreros tiempos y ya estaban sucediendo en aquellos días de estas iglesias, como también sucede en este tiempo. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga en este tiempo. El Señor dice que al que venciere, le dice a esta iglesia, y guardare sus obras hasta el fin, Él le daría autoridad sobre las naciones. Amén. Y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Autoridad sobre las naciones, a los que son fieles, a los que perseveran, a los que vencen, ¿cierto? Y para que haya una victoria tiene que haber una lucha. Entonces, luchemos, hermanos, luchemos por nuestra fe, luchemos, seamos leales a la palabra del Señor, no nos dejemos influenciar. No importa que quizá esto nos lleve a perder amistades, congraciarnos con las personas, o que seamos mal mirados, no seamos comprendidos, no importa. Pero nosotros debemos ser celosos, una iglesia celosa de la palabra del Señor. Si el Señor no lo tolera, nosotros no lo podemos tolerar. Si el Señor no lo acepta, nosotros no lo podemos aceptar. Dios tenga misericordia de nuestras vidas. Yo creo que estos mensajes que el Señor entrega a estas iglesias nos dejan mucha, pero mucha enseñanza, mucha riqueza en nuestras vidas, porque, como lo he dicho quizás en alguna ocasión, nosotros somos la iglesia de este último tiempo. Y si en aquellos tiempos estas iglesias fueron afectadas por estas situaciones, hoy en día es lo mismo. Hoy en día no es diferente. Podría decir que hoy en día es peor. Por eso tenemos que estar muy atentos, nuestros sentidos espirituales muy abiertos, muy centrados cada día en escudriñar la palabra del Señor, en prepararnos a través de la palabra, en aprender, en conocer más a nuestro Dios, en conocer más su palabra, cada día más. La palabra es lo principal en nuestra vida para que no seamos engañados ni seducidos. Esperando que este tiempo sea de bendición para su vida y usted pueda, sé que el Señor también le dará a usted a través de su Espíritu Santo, quizás más de lo que yo he podido entregar en esta hora. Pero estemos analizando lo que el Señor tenía para decirles a la iglesia en ese tiempo, que es lo mismo que el Señor
tiene para decirle a la iglesia de este último tiempo. Que la paz del Señor sea en su vida y en su corazón. Dios le bendiga.